chicos. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de... ¿dónde está? Lo perdí. Había levantado acá... Bueno, ¿dónde está? Las transparencias. ¿Dónde quedaron? Acá. Bien. Que cerré todo sin querer. Bien. Hoy vamos a hablar de hilos de ejecución o hebras, lo pueden encontrar, o threads, de acuerdo a la bibliografía, el nombre que le den, ¿sí? Bien. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué entienden por hilos de ejecución o hilos? Se supone que lo leyeron y la entendieron todo, ¿o no? ¿Alguien leyó? ¿Alguien? Yo esta vuelta no pude. Bueno. Yo vi que son como mini procesos y hay como un paralelismo, bueno, no sé, eso. Paralelismo. Eso. Bien, Paralelismo. bien, David. Sí, bueno, sí, le dice mini proceso, pero eso es discriminativo. En cualquier momento nadie lo va a acusar al autor del libro. En realidad, Profe, sí. yo si no me equivoco A o no me verla. acuerdo mal, lo que leí fue que agarra los procesos y los divide en pequeñas tareas para que los puedas procesar en un tiempo donde nosotros no veamos que si tarda más uno o el otro, una diferencia temporal en lo que procesa el procesador a la vez. Más o menos eso es lo que hace. Sí, va queriendo, va por ese lado. En realidad está bien. Es verdad lo que dice David. El libro dice mini proceso, pero en realidad, si ustedes le dicen mini proceso, y será un proceso que tiene, no sé, menos memoria, menos CPU. ¿Por qué mini? En realidad es horrible El esa libro dice que definición. los parte al proceso para que pueda entrar como no en un solo ciclo, pero para que pueda hacer procesos más rápido nada más. Eh, es bastante abstracto el concepto. No sé si lo tengo ahí. Bueno, sí, eso es lo que vamos a hablar hoy. Digamos, ¿por qué yo necesitaría usar hilos? ¿Qué son? ¿Y cómo los podemos ejecutar o implementar? Bueno, ¿cuál sería la necesidad? Si yo tengo que hacer una tarea, vamos a usar la viroma que hay que garabatear. Habíamos dicho, si yo tengo que hacer una tarea, bueno, por ahí para acelerarla, ¿qué hago? Agarro y creo, no sé, 2, 3 procesos y que cada uno haga un pedacito de esa tarea, ¿sí? Y obviamente en algún momento, usando algún IPC o lo que sea, bueno, intercambio información. Eso está bien y me sirve para acelerar mi tarea. Bien. La técnica de hilos también sirve para lo mismo, sirve para acelerar la tarea que yo quiero hacer, ¿sí? Pero el enfoque o la aproximación es bastante distinta de lo que hago con multiprocesos y con una comunicación. Y se basa en lo siguiente. Un proceso está compuesto por un flujo de ejecución o la ejecución de una receta o de un programa y los recursos que tiene. Lo que intenta hacer con hilos es, dentro de un programa, crear más de un flujo de ejecución de código. ¿Cómo sería eso? Claro, y lo que quiero decir es que dentro de un programa, en vez de tener un solo contador de programa y que el programa ejecute la instrucción 100, la 101, la 102, la 103 y así, de alguna manera yo logro tener N de estos bloques de ejecución. ¿Qué significaría? Que si yo voy a tener dentro de un proceso 2 hilos, debería tener al menos 2 controles de programa, porque cada hilo va a ejecutarse por su cuenta, por así decirlo, obviamente cuando tenga la CPU. Entonces, podríamos definirlo no como mini proceso, pero sino como la unidad básica de planificación. Me refiero que en vez de la CPU decir, bueno, ahora corre este proceso o ahora corre este otro proceso, lo que intenta hacer ahora la CPU decir, bueno, ahora corro este flujo de ejecución o esta rutina de este proceso o esta otra rutina quizás del mismo proceso. Normalmente lo van a ver
con esta aproximación, yo tendría un solo proceso y tengo, van a ver como dibujitos así de rayitas o lineecitas, que significa que hay distintas rutinas y una ejecución va a encargarse de esta parte de la receta, otra de esta otra parte, va a ir ejecutando instrucciones por instrucciones y otra de esta otra. Tengo que tener contadores de programas distintos. Para cada uno de estos tengo que almacenar información distinta, porque si yo tengo un solo contador de programa en mi proceso, el PC, el Program Counter, ¿qué va a pasar si un hilo va por la instrucción 100 y el otro va por la 250 y el otro va por la 30? O sea, ¿qué guardo en este registro? No sé si me entienden. Es un Sí, profe. concepto, a ver, los voy a marear más aún. Yo creé la abstracción de procesos para aprovechar cuando tenía varios programas y algunos se quedaba bloqueado. Como no estaba haciendo nada, estaba esperando entrada salida, yo creé una abstracción que me permitía meter otro programa en la memoria y ejecutarse. A eso le puse procesos. Bueno, si nosotros acá agarramos y miramos con una lupa, esto es una lupa, ahí miro acá está mi ojito. Si yo miro este programa, podría ser que, supóngase, todavía no sabemos la existencia de hilos, tengo un programa y resulta que veo que mi programa está justo en una parte bloqueado esperando que yo apriete algo de teclado, que podría demorarme 1 minuto, 5 minutos, 10 días, lo que sea. Pero podría haber otra parte de ese programa que se podría estar ejecutando. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé, hace un cálculo, hace otra cosa que no necesita entrada-salida. Pero ¿qué va a pasar? Mi programa está bloqueado en una parte que dice read del descriptor 0 y chao, y ahí se murió. O sea, todo el proceso, todo esto está bloqueado. Si yo pudiera, volviendo a esta abstracción que hice de procesos a la CPU, si yo pudiera ver como una unidad un proceso y decir, bueno, cuando ese proceso está bloqueado, yo lo que hago es separto en distintas partes y algunas, si las puedo seguir ejecutando, las sigo ejecutando. Lo que haría que mi tarea a ejecutar se ejecute más rápido. ¿Por qué? Porque cuando un proceso se bloquea, no importa si puede seguir haciendo otras cosas, está bloqueado en una lectura, por ejemplo, del teclado, como les dije. Si yo pudiera de alguna manera hacer que otra parte del proceso se pueda ejecutar, independientemente, bueno, eso sería aprovechar, digamos, el tiempo ocioso de ese proceso. Entonces, como les decía, un proceso es a la CPU lo que un hilo es a un proceso. ¿Se entendió o los mareé más? Es re mareado. Sí, vamos por partes. O sea, eso es un poco la definición de qué es un hilo o por qué usarlo, quizá. Vamos a ver un ejemplo. A ver, supongamos que hay varios ejemplos, pero supongamos que yo tengo un programa que es un cliente de chat. ¿Qué hace este programa? Bueno, supónganse que ya solucionamos la parte de se conecta o no a la red, no importa cómo, pero en definitiva tiene un bucle que va a leer, va a hacer reads, a ver si esto escribo en texto, este bucle va a ser read de, no sé, de la red, y después va a ser write en la pantalla, lo que leyó de la red. Entonces todo lo que me mandan de la red me aparece en la pantalla. Genial. Y después el programa va a tener otro bloque por acá que va a ser una cosa parecida, pero va a ser, acá lo ponemos, read de dónde, del teclado. Eso lo guarda en un lugar, no importa. Y después, ¿qué va a hacer? Write en dónde, en la red. Entonces todo lo que yo escribo va para la red. ¿Está bien? Básicamente eso debería ser esos dos bloques. Bien. Supónganse que lo implemento en un solo programa monolítico. Acá podría pasar lo siguiente. Podría ser que si lo implemento de esta manera,
y me conecté no sé, conecté a mi aplicación de chat, podría ser que alguien me está escribiendo, alguien empieza a correr el programa y se queda bloqueado acá, ¿sí? Esa instrucción es bloqueante, se queda ahí. Podría ser que yo quiera escribir un montón de cosas, entonces yo, por más que esté escribiendo, mi proceso no leería el teclado. ¿Por qué? Porque está bloqueado acá, ¿sí? Hasta que no me llegue algo de la red y no me lo muestre por pantalla, yo no, todo lo que yo escribí en teclado va a quedar en el buffer de teclado, no lo voy a poder mandar a la red. Ustedes dicen, bueno, no, está mal, en realidad lo que tendría que hacer es al revés, mover este bloque acá y ponerlo acá arriba. ¿Para qué? Para que entonces sí, si yo escribo, directamente lo manda por la red y después lo que me mandan me aparece en la pantalla. Bueno, ¿qué pasa si la lectura de teclado lo muevo ahí y resulta que yo ahora no quiero escribir nada, pero me vienen cosas de la red? No se van a imprimir hasta tanto y cuanto yo no escriba algo, porque estaría bloqueado en esta parte que se ejecutaría primero. No sé si me siguen. Sí, profe. Ok. Bien. Solución, podría decir, bueno, esto lo pongo en un proceso y esto en otro. Sí, que es lo que hemos visto, que podría ser y necesito que esto de alguna manera interactúen. Bien. Otra solución es crear dentro de un solo proceso, voy a borrar que hice muchas rayas acá, crear dentro de un, vamos a sacar esta, bueno, está. Crear dentro de un solo proceso dos flujos de ejecución, o sea, un flujo que vaya ejecutando esto, quizá que esté en un while y ejecute esto, y una vez que lee, vuelve a bloquearse acá hasta que no vea de la red y después vuelve a escribir y así, y otro hilo que ejecute esta parte del código. Obviamente, para hacer eso voy a necesitar ayuda, digamos, del operativo, porque así como están las cosas, digamos, no tengo idea que es un hilo. Esta abstracción me sirve para eso. Entonces, por más que haya un hilo bloqueado dentro de mi proceso esperando algo, si hay otro hilo que pueda hacer cosas, las podría ejecutar, ¿sí? Porque el operativo debería ahora, en vez de planificar o en vez de tener como unidad de ejecución un proceso entero, ahora es como que tiene más granularidad y ejecuta solo una función o solo una tarea o solo un hilo dentro de un proceso. Entonces, si mi proceso tiene tres partes o tres componentes y hay una que se bloquea, podría ser que se pueda ejecutar otra. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo más común. No sé, yo estoy en un editor de texto y bueno, estoy pensando qué escribir, pero mientras estoy pensando qué escribir, si está hecho en un solo proceso, ¿qué pasaría? ¿El proceso está bloqueado o no? Porque está esperando que yo escriba, está en el read del teclado. ¿Me entienden? Sí, sí. Sí, Ok. profe. Sí, profe, sí, sí. Ok, bien, genial. Entonces, y ustedes dicen, bueno, pero a ver, cada 5 minutos de repente o cada 3 minutos de repente hace algo y se guardando a disco. Pero ¿no era que estaba bloqueado el proceso? O la otra, yo escribí algo eh, y, y se queda de nuevo esperando el teclado, porque yo cada vez que escribo teclado se supone que se desbloquea el read, pero yo escribí algo, lo dejo y van a ver que, por ejemplo, el corrector empezó a revisar todo el corrector ortográfico y dice, pero o está bloqueado o está revisando. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué hace dos cosas? Bueno, no sé si se lo han preguntado o digamos, las primeras veces que se veían procesos multihilos era como que, digamos, ¿qué está haciendo atrás? Que no sé. Quizá hoy es muy común, entonces no prestan atención a eso. Pero puede ser que, por un lado, eh, haya una tarea que se encarga de ver lo que yo escribo, otra tarea que se encarga de grabar periódicamente, otra tarea de revisar el formato o la ortografía. Ustedes dicen, bueno, sí, eso lo podría hacer en 3 procesos distintos. Sí, es verdad. El único tema es que cuando las tareas están muy entrelazadas, supóngase que todas interactúan con todo el documento, yo tendría que usar un IPC que comparta todo el documento y avisar cuando uno modifica las cosas que otro se entere. Bueno, se podría hacer con multiprocesos, pero por ahí queda mucho más fácil cuando se implementa, pero obviamente el sistema operativo debería saber de la existencia, o alguien debería saber de la existencia de que hay más de un flujo de ejecución dentro de un programa.
más o menos se va empezando a entender o no? Sí, profe. Sí, Ok. profe, sí, sí. Más o Bien, menos. bien. O sea, en realidad la necesidad es otra vez seguir utilizando más y más la CPU. O sea, no la quiero ociosa. Si mi proceso, que es un editor de texto, yo no estoy escribiendo nada, o sea, no quiero que esté bloqueado ocupando espacio de RAM. Yo quiero que, no sé, periódicamente haga backup, periódicamente revise el formato o otras cosas, ¿sí? Eh, entonces, lo que les decía, un hilo viene a ser a un proceso lo que los procesos son a la CPU. O sea, ¿por qué creé la abstracción de proceso? Para tratar de aprovechar los tiempos muertos de un programa en ejecución. ¿Para qué creo hilos? Para tratar de aprovechar los tiempos muertos dentro de un proceso cuando se bloquea en una entrada-salida. O sea, digo, bueno, listo, esta parte del proceso se bloqueó, pero había otra parte que la podría ejecutar. Obviamente, esto trae aparejado que, bueno, alguien tiene que saber que hay más de un contador de programas, porque si no, si yo voy a hacer, ahora el cambio sería entre hilos, por ejemplo, y no procesos. Por eso cada uno debería tener un contador de programa distinto. Si yo tengo 10 hilos, debería tener 10 contadores de programa virtuales distintos, digamos, ¿sí? Para saber por dónde va cada uno de los procesos, de los hilos, perdón. O sea, como si le sacara foto a cada flujo de ejecución distinto en algún momento cuando lo pongo a correr, y una vez que termino, saco otra foto y guardo ese estado. ¿Para qué? Para que en el futuro, cuando se vuelva a ejecutar, vuelva a ejecutarse desde donde estaba. Bien. ¿Hay un máximo de hilos, profe, por proceso? ¿O puedo tener la Sí, cantidad de sí, hilos o que sea, sí. Sí, siempre hay un máximo, obviamente. Ya vamos a ver por qué. Normalmente en sistemas operativos con el libre vos podrías incluso modificarlo, pero tenés un default de hilos, sí. Sí. Bueno, motivos. Bueno, es Profe, que sí. y está Sí, sí. relacionado, perdón, con los hilos que ofrecen los procesadores directamente, por ejemplo, de Sí, 6 núcleos y 12 hilos. sí, o sea, ¿Es necesariamente eso, esos 12 hilos? claro, eso en realidad se llama hiperthreading, o se llamaba, no sé cómo se llama, hiperthreading, a esa tecnología de hardware, y lo que hace es que me da soporte para una computación más rápida de hilos dentro de un proceso. Pero sí, o Bien, sea, sí, sí. esto es desde el punto de vista del sistema operativo, y de alguna manera, si vos tenés un hardware que tiene soporte de hiperthreading, te mejora cuando vos usas hilos, ¿sí? Pero no necesariamente Bien. para usar hilos tengo que tener procesador No, 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 para con nada, para varios nada. hilos. O sea, No, puedo no, no, tener un no. procesador de un núcleo con un hilo. Por supuesto. O podés tener un procesador de un núcleo y ejecutar una tarea con 2 hilos, con 10. Bien, bien. O O sea, sea, lo único que hace el multithread de los procesadores es agilizar un poco eso. exacto, sí. O sea, sí, sí. A lo que voy, podrías tener un solo núcleo y igualmente te serviría ejecutar multihilo, porque podría ser, como te digo, que una parte de la tarea que querés ejecutar, si vos la implementás en un solo proceso, podría ser que se bloquee. Entonces, pero habría otra parte, un cálculo, otra función que podría seguir ejecutándose. Entonces, por más que tengas un solo núcleo, bueno, la velocidad de tu aplicación se va a aumentar. Porque antes si era monolítico y no tenía multihilos, una vez que mi proceso se bloqueaba, paraba ahí y hasta nuevo aviso no hacía más nada de mi proceso. ¿Se entiende? O sea, en este caso, si se bloquea, pasa a otro hilo si es que hay. Sí, 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 por supuesto. Y si el Obviamente, procesador es multihilo, podría hacer los dos hilos paralelamente. Eso es lo que... sí, ¿sabes qué? Si tuvieras, por ejemplo, 2 núcleos, podrías tener la suerte de que justo ejecutas un programa tuyo que tiene 2 hilos y se ejecutarían ahí sí de manera paralela real, no pseudo paralelismo como antes. Esos 2 hilos se ejecutarían a la vez. Y los Claro, procesadores, por ejemplo, que son un núcleo y dos hilos, también pueden hacer paralelamente Yo no sé, es que bueno, ahí, como... Bueno, sí. ahí hay que ver qué soporte de hardware le da eso. Eh, creo que sí, creo que sí. profe, Hay una... igual Sí, mi pregunta iba por el lado de, por ejemplo, si el procesador es de 12 hilos, si yo abro muchas tareas que abarcan, no sé, en realidad abarcarían 20 hilos en total, ¿el sí. procesador no los podría correr a los 20 hilos? No, 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 no. O O, sea, magia no hace. O sea, si tu procesador tiene 12 núcleos o 6 núcleos más, no sé, más 6 de hiperthreading o lo que fuera, serán 12, suponete.
podría ejecutar nada más que 12 hilos a la vez, que podrían ser del mismo proceso o distintos. Bien, por eso, o sea, estos hilos son los mismos que se implementan de forma de hardware, digamos, por decirlo de algún modo. Sí, o O sea, sea, estamos hablando de los mismos hilos. O sea, los hilos de nada más ejecución que, de bueno, acá son los mismos que los del procesador. El concepto vendría a ser el mismo. Pero claro, en no es realidad lo desde el mismo. punto de vista del procesador es el hardware que le agrega para poder efectivamente intentar ejecutar dos cosas a la vez. Sí, Bien. sí. El procesador te permite hacer paralelismo, pero no significa que no puedas trabajar con varios hilos si no tenés procesador con Claro, totalmente. Sí. multinúcleo, digamos. O sea, a ver, vamos a nuestra CPU, nuestra Pentium 100. ¿Yo podría hacer multihilos o no? O sea, el multihilo sería más o menos equivalente a, digo, bueno, yo tengo una tarea que la separé en varios procesos. ¿Por qué? Porque uno puede hacer una cosa, mientras uno se bloquea, puedo ir ejecutando otra cosa, ¿sí? Bueno, acá el enfoque sería, hago todo en un solo programa, un monolito, un solo proceso. Pero si lo separan algunas funciones o algunos flujos de ejecución distintos y alguien sabe cómo manejarlos, podría ser que mientras una instrucción se bloquea ese flujo de ejecución, pero los otros pueden seguir ejecutándose. ¿Sí? Básicamente, por eso no coincido demasiado con la definición. Quedan 10 minutos y llevamos la primera transparencia. Bueno, con eso no coincido demasiado con la definición que ya tenemos, que dice un mini proceso, porque acá nunca hemos hablado de recursos, no estoy hablando de memoria, no. Lo único que comenté algunas otras cosas, ¿sí? Pero, digamos, no es que tenga todos los atributos de un proceso, ¿sí? Básicamente es una unidad básica de uso o de planificación de CPU o un flujo de ejecución distinto, ¿sí? Cuando yo tengo más de un hilo dentro de un proceso, todos comparten la misma memoria, comparten el mismo programa, comparten datos, archivos abiertos. Si ya tiene algún mecanismo IPC, todos lo pueden compartir. Comparten el mismo número de PID, de Process ID. ¿Por qué? Porque son todos parte del mismo proceso, ¿sí? Les voy a mostrar este y después vuelvo acá. Cuando nosotros corremos un programa común, hasta los que sabíamos hasta hoy, en realidad se llaman programas monohilo o monohilado, porque en realidad hay un solo flujo de ejecución, que sería lo que nosotros estamos viendo acá a nuestra izquierda. Para hay un chat que dice... bien, sí, no hay problema, Javier. Acá a la izquierda tengo un gráfico de los recursos y la ejecución cómo es cuando yo tengo un solo programa. Esto sería un programa, el triangulito que yo hago siempre, donde yo tengo un flujo de ejecución porque mi contador de programa me va a decir por dónde tengo que ir y tengo datos, registros, archivos abiertos. Bueno, la memoria RAM no está puesta acá, pero bueno, tiene una sola memoria RAM. Cuando yo tengo varios hilos, por eso, perdón, volviendo al de la izquierda, cuando yo tengo paralelismo con distintos procesos, yo digo que los recursos son separados. Cada proceso tiene sus recursos y no se mezclan entre sí. Y la ejecución es separada. Cada proceso se ejecuta independientemente de otro. Hasta ahí habíamos visto hasta la semana pasada. Cuando yo introduzco el concepto de una abstracción nueva, la de hilos, significa que dentro de un mismo espacio de memoria, acá tengo un solo proceso, yo puedo crear n hilos, obviamente no infinitos, pero puedo crear varios. Los hilos obviamente comparten la memoria, comparten el código, el programa, los datos, los archivos abiertos, y lo que no comparten es los registros internos, el contador de programa, los registros comunes que usan. ¿Por qué? Porque cada hilo los va usando y los va poniendo un valor distinto. Entonces yo debería llevar información separada para cada uno de estos hilos de ejecución. No sé si se va entendiendo un poco más. Y otra cosa, y otra cosa interesante es que también cada uno tiene su pila por separado. Y acá nadie pregunta por qué, nadie me dice por qué.
¿Por qué tendrá cada uno su pila por separado? Y porque si tuvieran toda la misma pila, no podrían ejecutarse, digamos, individualmente, cada uno ir haciendo Cada distintas uno va a tareas, su ¿o no? propia No podría subrútica. volver, no sabría. Para distintas que Es que Cada uno va a distintas subrutinas. distintas tareas, por ejemplo. bien, Es como si yo, eso. por ejemplo, que si creara, no sé, un proceso hijo, y a dónde va a arrancar, de la misma pila, del mismo contador donde quedó el proceso padre. Entonces, digamos, Eso no sí sé si está va bien. por ahí. Es- No, eso está bien en los procesos. Ya ahora vamos a ver dónde arrancan los hilos, ¿sí? Eso, profe, sería que cuando se queda bloqueado, vuelve a la pila y vuelve a arrancar de ahí, más o menos. No. Es correcto lo que dijo, creo que Agustín fue el primero que dijo. O sea, yo la pila acá la uso porque tengo un proceso que tiene un solo hilo, como veníamos hasta ahora. Cada vez que yo invoco a una subrutina, el mismo proceso hace un push acá y pone desde dónde la invoqué a la subrutina. Cuando termine esa subrutina o esa función, me va a retornar, o sea, a ver, supónganse, yo tengo una función y la invoco en este punto y en este punto. Entonces, cuando yo invoco una función que está, bueno, una parte de código que está por acá, se viene ejecutando mi hilo. Cuando invoco la función, lo que hace es guarda esta posición. ¿Para qué? Para ejecutar la rutina. Cuando termina, vuelve acá. Sigue ejecutando. Cuando llama de nuevo a la misma función, se guarda que se invocó de acá la función. ¿Para qué? Para retornar acá. Imagínense si yo tuviera una sola pila y llama a una rutina X. Se Y si se guarda en la bloquea en única la pila. rutina, El otro Claro, y la otra saca de pila la te la va a rutina. O sea, borrar. se haría un cachengue importantísimo, ¿sí? claro, y Pero, si justo el primer hilo se bloqueó en la subrutina, cuando vuelva, si el otro le modificó la pila, va a volver a cualquier sí, lado. va a volver a donde el otro debería volver. O sea, se van a intercambiar entre los hilos y se va a armar un lío. ¿Por qué? Porque los valores de los registros van a seguir siendo los mismos, pero los retornos de la pila van a retornar a lugares distintos. Entonces, explota todo, ¿sí? Por eso, para poder yo crear esta abstracción y que cada uno corra, digamos, o que sea un flujo de ejecución independiente de los otros, algunas cosas necesito que sean o que estén separadas, ¿sí? El estado de los registros, sobre todo el control del programa, y la pila interna, ¿sí? Entonces, Tanto los sí, hilos como los procesos, los dos los maneja el planificador, cómo se van ejecutando, ¿no? bueno, en principio sí, pero podría ser que estos hilos se implementen no a nivel de kernel, sino a nivel de usuario. Entonces el que debería saber del manejo de esto sería una biblioteca de alto nivel de hilos. Me refiero a un programa, una biblioteca de usuario que maneje hilos. Ya vamos a ver las implementaciones. Bien. Con respecto a hilos, entonces les decía, si lo comparan con procesos, yo tengo una tarea y la separo en varios hilos, una tarea multilada para mejorar mi velocidad. Los recursos son compartidos porque todos comparten la memoria, RAM, el programa, el área de datos. Mientras que la ejecución es separada. Cada hilo se ejecuta o tiene, digamos, la información necesaria para que se ejecute independientemente del resto y no se molesten. En cuanto a la ejecución. En cuanto a los datos, este programa podría ir a escribir algo acá y este podría venir y leer algo acá. ¿Qué me estoy ahorrando ahora? De crear tuberías. Muy bien. Tubería otra cosa, cualquier cosa. Crear IPC. ¿Por qué? Sí, Porque IPC, IPC claro. es Inter-Process Communication. ¿Y cuántos procesos tengo acá? Acá tengo Uno uno. solo. Y acá, bueno, también. Pero bueno, no. Acá tengo uno solo. Entonces no voy a tener IPC. ¿Sí? Con lo cual está bueno. Bueno, a ver. ¿Qué ventajas me traería usar hilos? Bueno, a ver, cuéntame a ver qué se les ocurre. No Y por usar ejemplo, IPC. profe, Bien, volviendo al esa es ejemplo que una. dio al Esa es una. principio, Sí, Me estoy ahorrando el tiempo, ¿no? En que yo me comunico con un IPC, bien. transfiero un Eso sí. dato, creo Eso sí, que me hay ahorro bastante. IPC. ¿Alguna otra? Sí. Ahorro eh, memoria al tener recursos compartidos. Muy bien. O sea, fíjense que si yo quisiera solucionar, supónganse que yo tengo una tarea a hacer y digo, bueno, o la hago en un programa, en un proceso con 3 hilos o lo hago en 3 procesos distintos. Sería más o menos equivalente. Me estoy ahorrando la IPC entre los 3 procesos y me estoy ahorrando la memoria de los 3 procesos, porque acá todos comparten la misma memoria. No es que el operativo tenga que ir a buscar memoria para poner todo mi programa acá. De hecho, el código es el mismo para todos.
por más que yo tenga un proceso padre y un hijo, si bien el código es igual, para los dos está repetido en la memoria. No sé si me entiende. Entonces, profe, esto también viene a reemplazar a los hijos. Claro. Si yo quiero, digamos, mejorar la velocidad de mi proceso, podría hacerla. Multiproceso, que generalmente lo hago con hijos, o multihilado, que lo hago con un solo proceso, pero con varios hilos dentro de ese proceso. El hilo yo leí que se accedía mucho más rápido porque era local, digamos. Cambiar entre procesos era mucho más lento que cambiar entre hilos. Claro, hacer un cambio de contexto. Si yo tengo soporte de hyperthreading, que se está ejecutando este hilo y supongamos que, bueno, acá se bloqueó lo que sea y bueno, ahora ejecuto este, es más rápido porque no tengo que andar cambiando el programa sigue siendo el mismo. Quizá lo que va a cambiar son... bueno. Claro, pasa que por ahí, bueno, que hemos visto ejemplos que por ahí uno no termina de distinguir bien, pero ¿qué ventaja tendría, por ejemplo, el proceso? Bueno, vamos a ver las ventajas de esto y si son mucho mejor, no usemos más multiproceso. Bueno, nos conectamos en 10 minutos, puede ser, si se corta. Sí, profe. Ok, Vamos. bien. Bueno. Bien, entonces ventaja. Ventaja es mucho más liviano, me refiero, no necesito más memoria, no necesito IPC. Bien, entonces decíamos que ventajas. No necesito IPC, ocupa menos memoria, porque no duplica nada más. ¿Qué otra ventaja, chicos? ¿Qué me pueden contar? Quedamos ahí cuando se corta. Lo nombraron más temprano. ¿Qué pasa con una máquina que Alguien tiene... dijo que era más rápido también. Son más fáciles de crear. El cambio de contexto, digamos. O sea, no necesita cambio de contexto, digamos. Es más rápido, eso sí. Y es más rápido también. Alguien habló, ¿qué pasa con las máquinas que tienen más de un núcleo? O más de un procesador. Bueno, permite el paralelismo. Puede ejecutar varios hilos a la vez. Exacto. Entonces mi programa, supongamos que yo tengo un hardware con 3 núcleos, no importa porque no hay, pero bueno, si tiene 3, podría ser que este programa se ejecute 3 veces más rápido. Un procesador ejecuta esto, otro esto y otro esto. Pero, profe, ¿cada núcleo está disponible para manejar un hilo diferente en paralelo o puede manejar un proceso en paralelo directamente un núcleo? En realidad, cuando separamos acá, ¿dónde está acá el dibujo? Acá estaba, era el mismo, perdón. En realidad, la CPU, la ALU, lo que hace la ejecución. En caso de proceso con un solo hilo, podía ejecutarlos, independientemente. En el caso de que yo tenga varios hilos, los puedo ejecutar independientemente. Y si tengo más de un núcleo, lo puedo ejecutar uno en cada núcleo. No hay ningún problema. No sé si te quedó claro. Profe, sí, pero eso ya lo podemos hacer con procesos, o sea, el de que se ejecuten un proceso en cada núcleo. Sí, también podría ser, pero tenés que agregarle el tema del IPC si lo usas, sí. Claro, ahí para. Bueno, a ver. Porque si el núcleo puede manejar distintos procesos en paralelo. Bueno, si tu problema lo separas en varios procesos, no habrá diferencia, pero si tu problema lo metes en un solo proceso, en la parte que se bloqueó, mientras que acá esta parte se bloqueó y la otra sigue, ¿sí? Claro. O sea, vos para darle paralelismo tenés, al menos así hasta donde vemos ahora, tenemos 2 alternativas, o multiproceso o multihilo. Obviamente las dos van a aprovechar el uso más de una CPU, pero la comparación de una tarea o un proceso con un solo hilo a uno con varios hilos, si se bloquea, si está ejecutando esto en un solo núcleo, acá se podría ejecutar en los 3. Obviamente, si esto vos lo separas en 3 procesos distintos, bueno, sería más o menos equivalente a esto, nada más que duplicás esta parte, ¿sí? Bien, y tiene otra ventaja respecto a monolítico, es que la respuesta al usuario es más rápida. ¿A qué me refiero?
si el proceso antes era monolítico y se estaba esperando a lectura de teclado, por ejemplo, o el movimiento del mouse, si no lo muevo no hace nada. Mientras tanto, en este caso, podría tener un hilo que se encargue de hacer otras cosas, ¿sí? Que es lo que pasaba con el editor de texto, como les decía. Entonces, son todas buenas. Listo, no usemos más multiproceso. Todo lo que vimos hasta recién, tirémoslo a la basura. Bueno, no es tan así. Hay un par de temas que vamos a ver que van en contra de hilos. Un tema tiene que ver con algo que se llama sincronización, que no lo hemos visto aún, quizá lo he comentado, pero como el hilo puede acceder a los datos y otro hilo puede leerlos, ¿cómo hago yo para que este hilo sepa cuándo este escribió los datos para poder leerlos? Antes, cuando yo acá me comunicaba con algún IPC, lo que hacía el operativo se encargaba de bloquear el hilo que leía hasta que el otro escribía el proceso. Acá no. Acá este puede escribir en cualquier momento y este puede leer en cualquier momento. Entonces yo acá no tengo mecanismos de sincronización. Eso yo, programador, los tendría tengo que hacerlos yo. Claro, yo, programador, los tengo que escribir totalmente. Bien. Y otro temita, bueno, que tiene que ver cómo está implementado. Pero supónganse que en tiempo de ejecución, no sé, está justo ejecutando este hilo, un núcleo, y acá me dio una excepción y termina. Por un error. No me entero nunca. Si los otros hilos tenían que hacer algo, bueno, termina el proceso. En realidad el operativo para él es un flujo de ejecución de ese proceso. Si el flujo de ejecución cualquiera sea, da un error, termina el proceso. Esto, chao. Si tenía 10, 3, 1, 20 hilos, chao, terminó el proceso. Por lo cual tengo que ser bastante más cuidadoso a la hora de programar, ¿sí? Claro, que esa es la ventaja del proceso, que si termina Claro. uno puede seguir el otro. Hay, por ejemplo, hay unos servidores web, Apache, y es un software que se llama Apache, que lo que hace es, para atender a los clientes, crea hijos, y esos hijos con multiprocesos. Entonces, en el peor de los casos puede morir un hijo, pero crea varios. Entonces, es como que mezcla las dos bondades de ambas cosas, de multiproceso y de multihilo. ¿Sí? Pero bueno, o sea, esto es lo que dijimos recién. A ver, claro, la respuesta del usuario es más rápido porque si está bloqueado en teclado podría seguir haciendo otras cosas, porque otro hilo se encarga de otra parte, el hilo que está esperando el usuario, y bueno, se queda bloqueado. Compartir recursos no hace falta. O sea, esto está bueno, pero está malo, porque la desventaja de compartir recursos es que yo tengo que sincronizar. O sea, está bueno porque es más rápido, está malo porque yo me tengo que encargar, yo programador. Es más fácil crear y destruir, eso lo dijimos. Bueno, si yo tengo miren, les voy a... ya que estamos, esperen que saco esto, borro esto. Me robé un par de ejemplitos y los modifiqué un poquito. ¿Cómo se llama? Test Fork. Este es un programa que lo que hace es básicamente crea 10.000 hijos. Acá está ¿dónde está el fork? Acá. Y lo que hace es, si es un hijo, ejecuta nada, que es esto, que incrementa una variable y nada más, pero crea 10.000 hijos que hacen eso y termina. Bien. Hice un equivalente con hilos. Todavía no lo vemos, pero bueno, no importa. Acá, para que vean, son 10.000, no le estoy haciendo trampa. Que también lo que hace es crear 10.000 hilos. Bueno, ¿cuánto demorará uno y cuánto? O sea, crea 10.000 y los destruye. 3.000 hijos los destruye y el otro crea 10.000 hilos y los destruye. ¿Cuánto demorará uno y cuánto demorará el otro? Hagan sus apuestas. Yo leí que entre 10 y 100 veces más rápido va a ser los hilos. Yo leí lo mismo. Bien. Bueno, este demoró bastante. 3 segundos y pico. Fíjense que
bueno, esto se separa en llamada sistema, un segundo de llamada sistema y otro más. Si yo corro lo mismo, pero para hilos, demoró, no sé si 10 veces, pero unas 7, no, a ver, 3, sí, unas 5 veces. 5 veces más, sí, menos. Pero fíjense que baja prácticamente a casi nada en modo usuario y en modo kernel menos. Estos son hilos, ya vamos a ver, son hilos de kernel. También tengo que hacer llamada sistema para crearlo, pero son más baratas que la llamada sistema de un proceso. ¿Por qué? Otra vez buscamos la virome. Y porque el proceso le tiene que asignar memoria. Claro, yo tengo un proceso. Si bien lo que hace Linux hace algo que se llama copy on write, no es que copia todo, sino va copiando las partes que se pueden modificar de uno y otro cuando cambian cosas. Pero bueno, de todas maneras, necesito sí o sí darle espacio, mientras que yo un hilo lo que hago es, cuando yo creo un hilo, lo que hago es, si acá creo otro hilo, lo que hago es poner un stack aparte, creo un stack dentro del proceso, que debería ser como una especie de malloc, reservo espacio de memoria para usar, y después creo un lugar para almacenar el estado de los registros de ese proceso. Entonces es muchísimo más rápido. Bien. Bueno, y los problemas es esto: tiempo de concurrencia y en error en tiempo de ejecución. Si algún hilo de mi proceso palma, se rompe, está mal programado, bueno, explota todo el proceso, chao. Si yo tengo un servidor, no lo tengo más, no corre más porque explotó todo. Bien. Profe, ¿sí? Una pregunta, no termino de entender la ventaja de... ¿Puedo volver a la anterior? ¿Sí? De los procesadores, los multiprocesadores, que sea una ventaja sobre los procesos. Otra vez, no cuando vos una tarea la separás en varios procesos. Si una tarea la separás en varios procesos, es una ventaja de multiproceso respecto a monoproceso, porque vos una tarea la separás en partes chiquitas y si vos tenés un procesador con varios núcleos, se ejecutan todos a la vez. ¿Sí? Cuando vos tenés, si haces la misma comparativa, un programa monolítico, pero lo separás en distintos hilos, ahí vas a tener la ventaja que si vos tenés una máquina multiprocesador, cada hilo se podría ir ejecutando a la vez en cada uno de los núcleos. Estamos comparando el proceso monolítico con el proceso separado en hilos, claro. No el proceso separado en varios procesos. Claro, no, porque sí. Bien. O sea, en realidad estos son... O sea, hay dos aproximaciones de cómo hacer o aprovechar el procesamiento en paralelo. Entonces, o lo podría hacer con multiproceso o con multihilo. Ambos son mejores que hacerlo monolítico. Entonces, en cualquiera de los dos casos, mejoraría. Pero claro, es claro, yo pensé que era una ventaja de los hilos sobre dividir en varios procesos, ¿no? Los hilos sobre un monolítico. Exacto. Bien. Bueno, ahora, ¿cómo lo implemento? ¿Quién se encarga de crear eso y almacenar esa información? Bien. Básicamente hay dos sabores, dos alternativas. Algo que se llama hilos en usuario y hilos en kernel. Acá está la famosa rayita que suelo hacer yo, donde digo kernel mode y user mode, ¿sí? Bueno, esto es una U. Podría ser que yo utilice un sistema de runtime, una biblioteca donde a nivel usuario, si yo necesito crear hilos, guarda la información del hilo en una tabla de esta biblioteca, ¿sí? Pero a los efectos del sistema operativo, él sabe que hay un proceso ahí. No tiene idea el operativo que tiene 3 hilos. Igual que él sabe que acá hay otro proceso, pero acá la biblioteca sabe que dentro de ese proceso hay 4 hilos, ¿sí? Eso es una implementación donde los hilos están en usuario, ¿sí? Como hay varias bibliotecas que implementan eso. Otra alternativa es que el kernel sea consciente de que los distintos procesos tienen hilos. En este caso, este kernel tiene la información de los procesos en la tabla, en la PCB o lo que hemos visto antes,
pero además tiene una tabla de hilos donde están todos los hilos, tanto de un proceso, bueno, estos serían 4 que serían de este, y los otros 3, por ejemplo, que serían de este, ¿sí? O sea, depende de dónde yo implemento la información esa que tengo que guardar. Recuerden que lo que tendría que guardar serían estos por separado. Lo podría hacer en usuario con una biblioteca que maneje hilos. Creo que es Green Threads es una. Bueno, usado, o la podría almacenar directamente en el sistema operativo. Bien. En función de esto, nos presentamos, o se presentan varios casos de implementaciones, ¿sí? Cuando yo tengo múltiples hilos en usuario y uno solo en kernel, 1 a 1, M a N o de 2 niveles. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí vamos con esto. Muchos a 1 significa que en modo usuario yo tengo varios hilos, pero el kernel solo ve como si fuera un hilo, un flujo de ejecución o un proceso, ¿sí? O sea, en espacio usuario yo tengo toda la información del manejo de hilos, ¿sí? Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Las buenas, por ejemplo, vamos a empezar por las buenas. Esta implementación de muchos hilos a 1 significa que el kernel obviamente sabe de un hilo, de un solo proceso, mientras que dentro del proceso ahí se guarda la información o en la biblioteca de los distintos hilos. El tema es que yo necesito un núcleo que soporte hilos. Yo puedo tener un sistema operativo que no puedo modificar el kernel y no necesito modificarlo porque el soporte de hilos se da en espacio usuario. Necesito correr una aplicación que maneje hilos de usuario, como alguna de estas. GNU Portable Thread o Green Threads. La verdad que no he usado ninguna yo. Después les cuento por qué. El único o la contra de esto es que si se está ejecutando uno de estos hilos y alguno de estos hilos hace una llamada bloqueante al sistema, para el núcleo todo este proceso está bloqueado. Entonces no podría seguir ejecutándose ninguno de los otros hilos. Es una contra, ¿sí? Lo que normalmente hacen este tipo de bibliotecas es tener un wrapper alrededor de las llamadas sistema. En vez de hacer una llamada bloqueante, tiene una función que se llama read o write, por ejemplo, y lo que hace es decir, bueno, a ver, revisar si hay otro hilo que puede seguir ejecutándose y entonces conmuta ese hilo con el objetivo de que, bueno, no se bloquee el hilo que va a hacer la llamada sistema. Si no hubiera ninguno de los otros hilos que está en condiciones de seguir ejecutándose, bueno, probablemente sí esa función llama a la llamada sistema operativo bloqueante y bueno, y ahí hasta nuevo aviso no puede avanzar, ¿sí? Otra alternativa sería decir, bueno, ¿qué pasa si yo modificara el sistema operativo para que las llamadas sistema no fueran bloqueantes, las entradas-salidas? También se podría hacer, lo que pasa es que rompería un poco todo el paradigma que veníamos usando y además hay que modificar el sistema operativo. Entonces, en definitiva, si alguien dijo, bueno, si hay que modificar el sistema operativo, ¿por qué no le damos conciencia al sistema operativo que se tiene más de un hilo en un proceso? Entonces ahí lo que se hizo fue escribir sistema operativo que tenía una implementación en kernel. Otra desventaja es que si yo tengo varios hilos, podría ser que un hilo se la pasa haciendo cálculos y yo ahora no tengo un planificador que cuando se me acaba un tiempo ejecute otro hilo para que sea ser equitativo entre todos los hilos. Como esto está en modo usuario, no tengo un timer, a lo sumo me va a sacar todo el proceso, pero no un hilo en particular. Entonces, acá yo debería hacer que cada hilo cuando se ejecuta un tiempo determinado y quiere que el otro siga ejecutándose, es ejecutar la instrucción que haga un cambio para que se ejecute otro hilo, por ejemplo, ¿sí? Pero lo tendré que hacer yo programador, ¿sí? Y obviamente otra desventaja que tiene es que si yo tengo una máquina que tiene varios procesadores, no importa que yo tenga un montón de hilos, no los verían porque los procesadores ven, o mejor dicho, el operativo ve un solo proceso, o sea, tiene o entiende de un solo flujo de ejecución
de todos estos, ¿sí? Entonces, ese flujo de ejecución lo puedo poner solo en un procesador, no en 2 ni en 3. Entonces, ¿qué pasó? Una de las primeras implementaciones para ver si tenía sentido o mejoraban las cosas fue una implementación muchos a uno. Las contras son bastante grandes con el tema que se bloquea todo el proceso y que tengo que andar yo liberando a mano mi hilo para que ejecute otro. Entonces, como vieron que de todas maneras esto servía y mejoraba el uso de la CPU, dijeron, bueno, segundo paso fue hacer una implementación en kernel, con lo cual surgió una relación 1 a 1, donde yo en kernel tenía o escribía o tenía idea de por dónde iba cada hilo de un proceso o de varios procesos, ¿sí? Es mejor porque si otra vez se bloquea un hilo, no se bloquea el resto, si tienen cosas para hacer. Es más caro que el otro porque yo cada vez que creo un hilo tengo que pedirle al kernel que cree una tabla de hilos, que le asigne el espacio y todo eso. No llega a ser tan caro como crear un nuevo proceso, ¿sí? De hecho, bueno, este modelo o 1 a 1 o esta relación entre hilos es la que se usa en la mayoría de los operativos. Hasta XP tiene soporte en kernel y una implementación 1 a 1 de hilos, ¿sí? Profe, una ¿Sí? pregunta. Y en el caso de que usted decía, por ejemplo, si uno de esos hilos, no sé, por ejemplo, hace una división por 0, en el cual el sistema operativo va a decir, no, cerrate. No, bueno, eso explota en todo. ¿Sigue pasando en los dos casos? Sí. Sí, eso sí explota todo. Porque en definitiva siguen ejecutando, pero por más que sepa que hay más hilos, es mi proceso que está corriendo y se rompe, sí. O al menos la implementación que yo he visto de la más común y la que vamos a usar de 1 a 1 se llama POSIX Threads. POSIX es la que usan todos los Unix, Linux, BSDs, Android y cosas por el... ¿Cómo se llama el de Mac? iOS. Bueno, todos esos usan POSIX. Ese, si explota uno, chao, se rompe la aplicación. Hay un par de alternativas más que en algún momento en algunos operativos se pusieron, pero la verdad que terminó, por simplicidad, terminó siendo esta la mejor aproximación. O sea, el kernel, por cada hilo que yo creo para mi proceso, el kernel sabe, entonces es una implementación en kernel, por así decirlo. Hay un par que se hizo en algunos operativos como diciendo, bueno, ahora vamos a tomar lo mejor de ambos mundos. Entonces es una implementación híbrida donde yo podía crear, no sé, para 10 hilos de usuario, crear, qué sé yo, 4 de kernel. Entonces, un hilo kernel manejaba 2 o 3 o 4 hilos de usuario y bueno, si se bloqueaba alguno, a lo sumo se bloquean esos 4 hilos, pero no el resto. ¿Sí? En definitiva, hubieron algunos operativos medios viejos que lo implementaron, pero era más complicado esto. Por lo cual está ahí en la bibliografía, pero yo no lo he usado, ni sé si hay un operativo actual que los use. Y después una que soportaba ambas, o sea, varios a uno y 1 a 1, pero como les decía, básicamente son bastante complicados hacer esto, donde yo debería definir de alguna manera si este hilo de kernel maneja estos 2 o estos 3 o este solo y estos 2 o 4, no sé. Toda esa asignación es medio compleja. En definitiva, fíjense, Solaris en algún momento tenía hasta la versión 9 de Solaris este manejo. Ahora solo tiene que es bastante más sencillo de implementar. 1 a 1 como Linux. Bien, bueno, hay algunos temas que esto ya depende un poco de la implementación, en qué operativo está. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un proceso que tiene varios hilos y uno de los hilos hace fork? La pregunta es, ¿ese hijo con cuántos hilos se debería crear?
Y bueno, ahí queda un poco... sí. Con la misma cantidad de hilos que hay en el proceso, ¿no? Y bueno, eso, digamos, no hay un estándar que defina qué se debería hacer. O sea, con uno solo, ese solo hilo, el resto, con todos los hilos, no. Supónganse que hay un proceso que tiene varios hilos y lleva una señal. La pregunta es, el handler, ¿qué hilo lo ejecutará? ¿Todos? ¿Alguno? Yo creo Bueno. que en realidad el handler lo deben tener todos, pero se va a ejecutar el primero el primer hilo que se Claro, asigne, bueno, ¿no? pero todos esos temas un poco, dependiendo del operativo, tratan de que se eviten. Si vos estás haciendo un programa multilado, trata de no hacer forks, porque podría tener que ver la documentación de cada operativo en particular, ver qué hace en esos casos. En algunos dice el resultado es inesperado, así nomás te lo digo, o sea, trata de no hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, hay temas, se los cuento porque, digamos, hay algunas consideraciones que, bueno, a tener en cuenta, ¿sí? No es que esté definido del todo, o cada operativo lo definió a su manera, a su criterio. ¿Está? Bien. Bueno, eso es en cuanto a hilos. No es mucho más, o sea, es un concepto bastante abstracto, pero no es mucho más. Cuando lo vemos como un concepto abstracto, yo alguna vez lo estudié, como usted, no entendí nada. Calculo que es más o menos como están ustedes ahora, quizá un poquito mejor, porque lo expliqué muy bien. Peor, siempre peor, pero mejor bueno, no. bueno, recién lo entendí cuando escribí un par de programitas y pude entenderlo. Así que lo que vamos a hacer es, les muestro ahora 4 o 5 llamadas sistemas que son las que me permiten en POSIX crear hilos y vamos a ir jugando con eso para que les caiga un poco la ficha de, digamos, qué se trata. Y antes de pasar al código, iba a mostrarles esto nomás, para que vean que cuando yo no estoy de acuerdo con lo que dice Tanimode, que es un mini proceso, un proceso es esto, que tiene todos estos datos, y resulta que un hilo es esto. O sea, no es que tenga menos cosas cada uno, tiene la mitad de las cosas, o menos. Entonces, eso de mini proceso es una definición bastante trucha, me parece a mí, pero bueno, a mi criterio, obviamente, ¿sí? Quizá lo más acertado es un flujo de ejecución de código con su contexto, que sería esto, pero mini proceso es medio es medio como que si alguien no sabe el tema, dirán, bueno, un proceso con limitaciones, pero en realidad no es un proceso porque ni siquiera tiene código binario a ejecutar. Fíjense, esto es un hilo y ni siquiera tiene código. O sea, no puede ejecutar nada por sí mismo. O sea, no tiene razón de ser si no está dentro del contexto de un proceso. Sería en todo caso una parte de un proceso. Otra vez, un flujo de ejecución dentro, uno de los N posibles flujos de ejecución dentro de un proceso. Ahí volvimos un poco a la primera definición. Ahí más o menos se entiende un poco lo que digo o todavía no. Es abstracto. Sí, más. Bien, bueno. Vamos Ahí a... va queriendo. Bien, bueno, me alegro. Bueno, en Linux se implementa esto uno a uno, entonces yo tengo que hacer llamada al sistema para crear un hilo y lo puedo crear. ¿Cómo creo hilo? Con pthread create. ¿Cómo lo termino? Acá está, la implementación es uno a uno. POSIX se llama POSIX threads. Pthread create crea hilos, exit los termina. Bueno, hay un par de cosas que ahora no lo vamos a usar. Y join lo que hace es el equivalente a lo que haría un wait pid, ¿sí? Y no hay más que eso. Hay algo interesante. Bueno, ahí se termina la presentación, no hay mucho más. Y sería, ¿cómo le puse esto? 1.c. Ya los tenía hechos, pero bueno, les voy a contar entonces de qué se trata esto. Lo interesante es que cuando yo creo un hilo, fíjense que esto crea un hilo, ahí lo creo, o sea, mi programa main lo que hace es el main creando un hilo y acá lo creo, ¿sí? Lo más interesante y totalmente distinto de fork
es que, bueno, primero no crea un proceso, pero lo segundo es que yo le digo qué flujo de ejecución ejecutar. ¿Cómo? Le digo, ejecuta esta función. Y mi hilo va a ser el código que se va a mover siempre acá y no se va a ir de esta parte. Entonces, es mucho más elegante decir, bueno, mi tarea la separo en varias partes, creo funciones, y a cada función la invoco con un hilo. Entonces va a crear n hilos y cada uno va a hacer esa función, nada más. ¿Sí? En este caso, lo que va a hacer este programa es venir, crear este hilo y va a decir, hola, hola mundo, yo soy el hilo. Acá lo que hago, muestro el proceso para que vean que es el mismo para el padre y para el hijo. Para el hijo, ¿qué estoy hablando? Para el padre y para su hilo. Y después el hilo termina. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Nada, básicamente usé esto. ¿Qué argumentos lleva esto? Llega un ID, que en realidad no lo tengo que poner, sino me lo devuelve cuando retorna el hilo. Me dice menú ID para identificarlo. ¿Qué sería el null? Ya les digo. ¿Y en dónde lo guarda, profe, ese? Porque no ha declarado ninguna variable. Sí, acá está, mirá. Ah, no la vi. Ahí está. Es una variable, es un entero, pero bueno, para que no se queje esto, lo que dice, todos los que vean con -t son prototipos de tipos de variables particulares. Bueno, acá pide que sea una variable tipo pthread, pero es un entero, básicamente. Vamos a pero se declara así siempre. Sí, sí, o sea, puede poner entero, te va a decir, che, cuidado, qué sé, pero va a andar igual. Bien, acá te pide ese puntero a una variable tipo pthread, te pide, ahí está, una estructura de atributos, que no la uso, obviamente. Ese puntero a nada, si yo quisiera decir, bueno, yo quiero que mi pila sea más grande o más chica, porque cuando yo creo, digamos, el hilo, lo que hace es crear el stack ese. Bueno, ahí puedo modificar el stack y podría modificar, en el caso de estos que son hilos implementados en kernel, podría modificar el algoritmo de planificar el hilo. Ya vamos a verlo después. Todo en una casa de algoritmos de planificación, pero podría decirle, bueno, no sé, que sea más prioritario que otro, este hilo, etcétera, etcétera. Yo dije, no, me voy a complicar, voy a crear un hilo común y silvestre. Le digo qué función y acá yo le pasaría los argumentos a la función si quisiera pasarla. Le pongo acá un puntero, hago una referencia y después acá esta función usaría ese valor que le pasé, con lo cual yo puedo usar... ¿Sí? Valor, profe, sería lo que nos estaríamos ahorrando en IPC. Sí, si quisiera usar la misma función, pues si vos querés que hagan funciones totalmente distintas, por ahí no necesitas argumentos, pones una que sea H1 que haga una cosa, otra H2 que haga otra cosa totalmente distinta. Por ahí te sirve si vos usás la misma función con distintos parámetros de entrada. En realidad el IPC ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es igual que en C y que todo el alcance de las variables. Si yo defino una variable acá dentro de esta función, la visibilidad es acá. Si yo defino dentro del main es acá. Por lo tanto, ahí no pueden compartir nada. Pero si yo defino una variable acá global, tanto este hilo como el main la podrían ver. Entonces, digamos, si yo quiero compartir algo, una forma bastante rápida es decir, bueno, defino una variable global y chao. Lo vamos a ver en un ejemplito. Bueno, esto no hace más que eso. O sea, muestra un cartelito, soy el main, crea el hilo, muestra el PID del main y el hilo dice hola hilo, soy el hilo, hola mundo, soy el hilo y muestra el PID, ¿sí? Si esto yo lo ejecuto, make 1, de 1 le puse así, bien, y lo ejecuto, punto barra 1, 1, bien. ¿Qué pasó acá? Profe, una ¿sí? consulta. Yo podría usar, por ejemplo, se me ocurre temporizadores o algo así dentro de los hilos, como para decir, bueno, apenas entre el programa en uno de los hilos, cuánto tiempo está trabajando y después de ese tiempo lo corto y después sigo con otro. O sea, lo tendría que programar, digamos. Mirá, no, sí, o sea, vos decís para que cambien, al estar en kernel, esto se hace 1 a 1, no
MA1, vos no necesitas hacer esa planificación. El planificador te la hace por vos. No es necesario. Vos bien. pones 3 hilos a andar y listo. Pero esperen acá. Soy yo. ¿Por qué me apareció 2 veces acá? Sí, acá ahí hay algo mal que no está ahí. Es que tiene 2 print, profe. Tiene en void y, o sea, cuando hace la llamada al hilo y abajo. Sí, pero se imprimió 2 veces el que dice Sí, hola mundo, sí, bueno. y tendría que haber sido una sola. Acá, sí, acá hay un tema que esto lo debería haber cambiado a writes, porque por ahí los printf son de alto nivel y a veces guardan cosas en el buffer hasta que se le ocurre a ellos imprimir, entonces debería haber pasado esto, en realidad, en honor a la verdad. Esto debería haber pasado. Y ustedes dicen, ¿ves? Lo hace a veces y a veces. Debería pasar esto. No, pero ahí no está imprimiendo ni una sola vez. Claro, Tampoco. claro. Ahí lo que debería pasar es eso. Y usted dice, bueno, ¿por qué? Acá lo que está pasando es, efectivamente, el proceso padre crea el hilo y después, ¿qué hace el proceso padre? Crea el hilo y mostrar ese cartelito. Termina, es Retorno una a cero y termina. 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 Tendría que poner un wait ahí, un sleep para que. Y vamos a hacer sí señor, vamos a hacer sleepes. Sí, sleep. No sé, vamos a hacer algo así muy feo, pero el objetivo sería decir, bueno, a ver, che, pará. Lo que puede pasar que a veces no muestre este cartel es que evidentemente el planificador le da tiempo de ejecución distinto y bueno, puede ser que... Acá no existen los hilos zombies y los hilos huérfanos. No. A ver si ejecuto más 1. Ahora me gusta, aparece el cartel. Bien, lo bueno, o sea, en realidad es verdad, lo que está pasando es eso, que a veces se ejecuta el hilo y a veces no, o sea, se crea, pero el proceso, el hilo main, llamémosle, porque no es padre ahora, es main, el hilo main lo que hace es, después que lo crea, hace un return 0, entonces dice, chao, listo, sacamos el proceso de memoria, pero sacamos el proceso con hilo y todo, con hilo nuevo y todo. Yo acá lo que hice para hacer un poco de trampa, a ver si era eso, es le agregué un sleep, entonces evidentemente está pasando eso. Y fíjense Ahí dos lo cosas. correcto sería usar el join. Claro, exactamente, ahí lo que debería ser el join. Tengo un par de alternativas, pero fíjense, esto es importante. Miren el número de proceso y miren el número de proceso del hilo. O sea, debería ser el mismo, si no le estoy mintiendo, es el mismo, ¿sí? ¿Se entiende? Una forma interesante de hacerlo es, bueno, todos los hilos terminan con pthread exit. Termina el hilo. Bueno, si yo este pthread exit, perdón, lo ¿Qué pasa corro si le pongo un return 0? en vez del pthread exit acá, Claro. lo que va a pasar es, si querés lo que podemos hacer... O sea, ahí también termina, pero si había otro hilo también fueron los hilos. A ver, voy a hacer... Claro, acá voy a hacer esto para que veamos. Time, no, sleep. 1. Acá vamos a ver que en realidad no espera 1. O sea, termina, a ver si es verdad, make 1. Punto barra 1. Profe, ¿no tenía que borrar el de arriba? ¿No tenía que borrar? A ver, ¿qué hice? O sea, ¿no tenía que borrar el pthread exit de la función? Sí, lo podría poner. En realidad, cuando llega a este punto, se va. Está bien. Lo que quería mostrar es que pthread exit, o sea, termina el hilo y en el main también termina el hilo. La única diferencia es que si se está ejecutando un pthread exit en el hilo main, lo que hace es esperar para que el resto de los hilos terminen y no nos pase como nos pasaba antes. Pero ahora quiero poner lo que me dijeron que pasa si pongo return 0. A ver, el punto barra 1. Esto. Y ahí no vamos a ver la diferencia porque va a ser lo mismo, pero si hubiese otro ¿Tiene hilo... que sacar el sleep o no? No, es que quería que el hilo terminara el proceso y el sleep se quedara, chao, haciendo nada.
No, me parece que return 0 en el hilo no tiene, termina el hilo nada más, porque acá yo lo que hice fue dejar que el hilo main se quede un rato esperando, pero lo que pasa es que este hilo termina, pero ¿Puede comentar el otro return 0? Para ver si termina el proceso, ¿no? Es que termina con este return 0. Mira, acá se va a quejar, cuando lo compile me va a decir que no lo puedo hacer. Ah, ¿por qué se...? Ah, porque tiene un return 0 más arriba. Bueno, a ver. Punto barra 1. Espera un segundo, no. Acá, pero no vamos por las ramas, chicos. Sigamos con esto, para. Si pone un return 0 un hilo que no sea main, aparentemente no le da ni la hora. Termina el hilo, pero no termina todo el proceso. Pero si vos pones un return 0 en el hilo main, termina 10 todo. segundos. Bien. Bueno, nos vemos en 10 minutos, ¿sí? Ok. Bien. Entonces, chicos, lo que les estaba mostrando era que el proceso padre no esperaba por el hijo, porque terminaba. Si yo la pongo en el proceso padre, otra vez padre, perdón, es la hora, el hilo main, ¿sí? Si pongo un pthread exit, lo que hace es, al estar en el hilo main, lo que hace es espera que termine el resto. Fíjense, bueno, esto no tendría sentido acá, pero lo voy a poner acá como para que vean. O sea, yo lo que hago es, arranca el main, ese hilo lo que hace es crea otro hilo y después muestra el cartelito y termina, hace un pthread exit. En el hilo main, el pthread exit lo que va a hacer es esperar que sí o sí terminen el resto de los hilos. De hecho, este se va a demorar un segundo y después muestra esto. Entonces, una vez que termine este hilo, recién ahí termina el hilo main, ¿sí? Es como, es más considerado. Punto barra 1. Fíjense que ahí efectivamente esperó el segundo, ese sleep. O sea, pusimos un sleep, pero podría haber estado haciendo otra cosa. El hilo, ese hilo podría haber estado ejecutando algún otro código. Entonces, Profe, ¿sí? Una consulta. Yo si Agustín, tuviera dale. varios hilos, Sí. tendría que asegurarme de que el proceso, digamos, el hilo más largo, espere a que terminen los otros. ¿O cómo me aseguro yo de que Sí, se y ejecute? si pones esto acá, por ejemplo, exit, ahí te aseguras que terminen todos. De hecho, mira, acá puedo poner un cartelito print F. Ya terminaron todos los hilos. Ahora termina el programa. Profe, y si algún hilo se queda en un bucle infinito y no sale, ¿el programa no continúa? Y ese hilo se va a quedar en un bucle y los otros, por ejemplo, con pthread exit se va a quedar. Supónganse acá. Acá le pongo que, no le voy a poner infinito, pero no sé, le voy a poner 3. El programa Pero no va a terminar. Sí me podría bloquear el resto del hilo main. No, es que cada hilo tiene vida propia, entonces si hay alguno, o sea, el pthread exit lo que hace es, antes de terminar, esperar que termine el resto, no es que se quede bloqueado, ya igual no tenía nada que hacer. No, bueno, pero me refiero en el caso, eso igual lo pondría siempre al final de todo. Claro. Claro. Claro, mira, ahora les muestro esto, ¿sí? Entonces si yo ejecuto esto, primero lo compilo, ¿no? Y si lo ejecuto me va a aparecer ese cartito que puse al final. ¿O no? ¿Por qué no me sale ese cartelito? Es la pregunta. Porque lo puso después del pthread exit. Claro, ya está, porque si puse esto, y dice, bueno, cámbialo de lugar, pero bueno, me va a aparecer el cartel antes que... Es mentira donde aparece ese cartel, porque si lo compilo y lo corro, me va a decir, ya terminaron todos, y después resulta que el hilo sigue ejecutando, y póngase de acuerdo, me está mintiendo. ¿Esto por qué? Porque obviamente cada uno tiene ejecución por separado, lo que hablamos más temprano. En realidad, lo que yo debería hacer acá es lo que uno de sus compañeros dijo. En vez de poner un pthread exit, hacer
¿Sí? La otra función que no me acuerdo cómo se llama. Join. Join. Exacto. No tengo completado. Bueno. Join. Profe, perdón, ¿y el argumento ahí null de qué servía? Ahora vamos a ver. Me parece que va otro argumento, ya te digo. Join. Tengo que poner a qué hilo espero y bueno, si quiero, lo que hace el segundo argumento que le voy a poner null es recuperar cómo terminó el otro hilo. Entonces acá yo debería poner Q. Ahí está. Yo acá debería poner el otro, acá tengo que poner dos argumentos. El primero es el hilo y le puse TID. Y después no me interesa saber cómo retorno, entonces ahora sí sería válido esto, ¿sí? El hilo main se va a quedar bloqueado en este punto hasta que termine este hilo. Porque este hilo tiene este TID que lo acabo de crear acá. Entonces va a esperar en realidad no es este hilo ejecuta esa función, ¿sí? Una vez que termine esa función, recién ahí va a mostrar el cartelito. ¿Me siguen? Y ahí espera los 3 segundos y finalmente muestra el cartelito. ¿Se entiende? Con join yo podría tener dos hilos y esperar hacer lo que se esperen, bueno, como quiera. Así que necesito que digamos, se espere la ejecución. Sí, con el argumento del exit, perdón, profe, ¿le podía decir si terminó de alguna otra manera que no fue la esperada? Claro, a ver, claro, yo creo era que como el del return, digamos. Claro, este es un puntero al retorno, tengo que ponerle. Redval acá, ¿ves? Termina llamando y retorna un valor vía redval. Exacto. Exacto, sí, yo tendría que pasarle en vez de un puntero a null, un puntero a un valor y después cuando el otro lo recupere con tercera exit, acá debería poner un puntero a algo y ese algo debería tener el valor que este puso acá como terminó. A mí no me interesa decirle ni este cómo terminó ni este cómo leyó la terminación del otro, por eso le puse null. Pero si quisiera, sí. O sea, ya acá tuviera una lógica determinada y si me da un error, obviamente no en tiempo de ejecución porque explotaría, pero suponete, necesitaba hacer algo y no tengo los datos, lo que fuera, podría terminar ese hilo con un código determinado y el join podría leer ese código e imprimir acá, terminar los hilos o terminó tal hilo con tal código, como para tener pistas yo programador una vez que se está ejecutando. Pero bueno, este programa tiene 2 líneas, 3 líneas locas. Fíjense, yo acá podría... Profe. Sí. Sí. ¿Y podría terminar el hilo con un return en vez de con un pthread exit? No lo aproveche. Return. Ya te digo. Normalmente dice que vuelos con pthread exit terminen los hilos, pero no sé. Ya te digo, ahí lo corro. Bueno, igual el padre, o sea, aparentemente equivalente, lo que sí nunca va a tener el hilo main, el valor de retorno del otro, porque nunca lo puse y nunca ejecutó un pthread exit. Claro, no le daría un valor de retorno al main, pero sí podría terminar el proceso. A ver. Claro, mira, dice esta función, dice termina el thread que llama a esta función y retorna un valor vía redval que queda disponible a otro thread o otro hilo en el mismo proceso y que lo llame con pthread join, que es lo que estábamos haciendo en el otro. Bueno, acá las cosas en particular, pero no dice nada. Si no lo pones, supongo que no hace nada. O sea, supongo que es equivalente. Lo que quería mostrarles era, bueno, hablando de IPC y que no teníamos. Gracias, profe. Ok. No sé. Int. Profe, lo que le quería preguntar, bueno, ahí después de que lo crea, nosotros no sabemos en qué momento accedió al otro hilo, ¿no es cierto? No, ni idea. Claro. O sea, ¿cuándo se está ejecutando esta rutina? Ni idea. Mirá, Claro. mirá, a ver
A ver, O sea, podría haber sido en cualquier momento antes del join, digamos. Claro, sí. Mira, vamos a hacer después que lo creo. alguna otra locura. Esto es sin red, así que si sale mal sabrán entender. Vamos a crear, bueno, le voy a poner, no sé, TID 1, TID 1 y TID 2. Voy a crear dos hilos y que estén, no sé, ejecuten varias veces, que muestre algo por pantalla, van a saber que va a salir mezclado y que no siempre van a salir de la misma manera. Lo que va a significar es que los hilos se van a ejecutar en distinto orden cada vez que lo ejecuto, ¿está? Entonces voy a hacer los dos join acá para hacer que terminan. 1 y 2. Tienen que declarar las variables también. Sí, gracias. Sí, estoy armando todo todavía. Bien, es verdad, la variable va a ser TID. Así lo vamos a hacer rápido y furioso. 1 y 2. Y va a ser un for, pero eso es en Python. While true sería esto, no, while no. Como un bucle, bueno, no hace un bucle 3 veces, voy a... Sí, while true o while 0 creo que sí, también hace bucle. Quería que se mezclaran, a ver. Por lo tanto, ya le falta cambiar el nombre de la función. Gracias. Si no, se va a quejar y va a explotar. A ver, bueno, voy a hacer así, mira. Vamos a hacer slep 1. Ahora soy el thread, pero que le voy a poner, bueno, voy a poner soy el thread H1. Esto no hace falta el pi porque ya vimos que es lo mismo. Lo voy a dejar así como está y acá voy a hacer y acá shower. Soy el thread H1. Bien, bueno, esto lo voy a meter acá en el 2. Y esto lo voy a sacar, listo. Ahora hacen lo mismo. No, me quedó un... Ahí está. Listo, ahí hacen básicamente lo mismo, nada más que ahora dice H2 y acá dice H2. Listo. Bien, no se quejó, así que si lo ejecutamos podría... Fíjense que se ejecutó el hilo 1, después el 2, después volvió a ejecutarse el 1, después volvió a ejecutarse el 2. Pero no necesariamente siempre se va a ejecutar así. Podría... ¿Ves? Ahí está. Se ejecutó el 2, el 1, el 2, el 1. Pero podrían intercalarse. Si yo miro mi código, no sé cuándo se ejecuta cada uno. ¿Por qué? Porque son dos flujos de ejecución totalmente distintos. El planificador lo maneja como se le canta. No sé si se entiende. Y este otro flujo de ejecución lo que hace es crear todo y se queda bloqueado a la espera que termine. Un poco esa era tu pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba o cómo se ejecutaban? Sí, era eso. Tienen vida propia, totalmente propia, o sea, iba a depender de mi CPU, del planificador, del operativo, pero bueno, o sea, no siempre se va a ejecutar de la misma manera. En este caso el planificador sigue siendo el kernel, no el programa. En este caso sí, porque como es una implementación 1 a 1, el operativo sabe de la existencia de hilos. Cada vez que yo creo un hilo en mi programa, el operativo lo refleja. Lo que le quería preguntar, profe, recién es si puede ponerle en el main alguna función que espera el teclado, a ver si se ejecuta el hilo antes de, mientras está bloqueado por esperando el supuesto. teclado. Mira, acá los creo. Acá voy a hacer un read 0. Acá tengo un book. 2. No voy a retornar nada.
X. Acá debería definir una variable char buff 2, así era, ¿no? Perdón, chicos, fue le pregunto Sí, por ahí sí. porque, como le digo, estoy programando en otra cosa y se me mezcla. ¿Y ahí qué pasó? Claro, y acá todavía el main está bloqueado esperando el teclado, entonces. Bueno, se escribió lo que va a pasar es que va a leer la H y la O y la L y la A van a quedar en el shell. Ahí está, fíjense, la es un comando, entonces por eso me volvió esto, fíjense, la. Menos mal que no puse HORM, porque si no, un tema importante es buffer overflow, hay que tener cuidado con eso. Bueno, pero sí, se queda bloqueado tal cual. Hasta nuevo aviso. Bueno, ahí se va a quedar. Los hilos terminaron y este hilo estaba bloqueado esperando entrar a salida. Podría haber sido esta lectura, la podría haber puesto en, no sé, en el hilo 2 acá. ¿Sí? Y esto va a andar. Sí, debería, mientras está bloqueado ese hilo, No va se a ejecuta. perdón, lo voy a compilar. Esto no va a compilar, probablemente me dio un warning. Me dio un warning. ¿Por qué? ¿Por qué? El buffer es local, no global. Bien, No está declarado como bien. Ah, claro. Bien, me lo tendría que llevar para allá. Bueno, y ahora esto me da pie a justamente otra cosa que quería probar. Bien, lo voy a poner ahí. Esto sí debería funcionar, pero ese hilo, o sea, el hilo main se va a quedar acá. Entonces, hasta tanto que yo no le dé enter y termine no va a terminar y no me va a mostrar ese cartel. Sí, o sea, va a funcionar igual, nada más que ahora al que esperamos es al otro. ./1. Y ahí falta el chau word del hilo 2. Y nada, Claro, se va cuando a quedar. escriba se va a ejecutar Enter, ese y ahí chau. dice chau, y después el otro hilo que lo esperaba con el join. ¿Está? Y hablando justamente del alcance de las variables y todo esto, bueno, esto lo voy a sacar acá. ¿Cómo comparto datos entre el hilo? No sé, yo quiero acá, no sé, defino una variable entera y quiero que este hilo, no sé, le incremente un valor y lo decremente y después vemos el resultado acá al final. Para ver si es verdad que los comparten. Y creando la y variable, con pero variables global. globales. Una Y, bandera, Claro, una tengo una entera bandera y global. veo, no sé, un contador o algo así que lo ejecuta alguno de los hilos y después me fijo en el main si claro, evidentemente cambió ese valor. lo que podemos hacer un valor, ¿sí? Y qué sé yo, acá lo que va a hacer es valor menos menos. Y lo voy a hacer. Voy a poner valor. Lo voy a incrementar en los dos. Y acá lo que hago es valor igual 10. A ver, el main creando valor porcentaje de. Le pongo valor. Y al final, acá el valor final, ya tengo todos los hilos. Ahora el valor final. Porcentaje de. Esto debería decir 8, ¿no es cierto? Sí, debería. ¿Qué opinan ustedes? ¿Comparten las variables o no? Sí, sí, No, profe. creería que sí. Yo creería que sí. Bien, vamos todavía, me tienen fe. Uy. Valor 10, el valor 8, ¿sí? Genial. De esa manera yo podría compartir
compartir variables. Hay un tema acá que, bueno, justo los dos lo decrementan, así que en principio no pasaría nada. Pero podría probar que uno decremente y el otro incremente 2. Depende cómo se ejecute. Claro, lo que quería decirles, supónganse que estos también, chao, el thread H2. O uno que lo multiplique por 2, entonces vamos a ver si se ejecuta primero uno o el otro. Sí, en realidad voy a sacar esto para que se ejecute rápido. Y lo que pensaba hacer acá es, bueno, mucho cartel ahí, pero acá chao, es el thread 2, a ver, valor en thread 2, porcentaje de coma valor. Y que esto va a ser lo mismo, nada más que lo voy a poner en thread 1. Y acá podría pasar que el cartel acá en H1 me diga, bueno, es que siempre resta, que me diga, por ejemplo, si inició con 10, que me diga 9 o que me diga 10. Y este podría decir que me diga 11 o que me diga 10. ¿Por qué? Porque va a depender en qué momento se ejecuta. 9, 10. Bueno, acá se ejecutan casi siempre igual. Ahí está. 11, 10, ¿sí? Fíjense. ¿Se entiende? O sea, inicialmente vale 10 y después hay dos hilos que tienen vida propia y uno lo incrementa, el otro lo decrementa. Entonces, aparentemente se ejecutó primero este que lo incrementó, entonces era 10, ahora vale 9 y después se ejecutó el otro que lo incrementó y vale 10. En este caso se ejecutó al revés. Inicialmente vale 10, el H2 lo incrementó, vale 11 y el otro lo decrementó, vale 10. O sea, finalmente siempre vale 10, eso está claro, ¿no es cierto? Pero eso va a depender un poco de nuestro amigo el planificador. ¿Sí? Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Mal, creo, o más o menos. Y ya todavía no son las aparece el profe. Bien, ok. Bueno, se entendió básicamente un poco ahora, quizá un poco más con la explicación de lo que era un hilo de ejecución dentro de un programa que tienen vida propia, que entre ellos, digamos, son el mismo proceso, o sea, son parte integrante de un proceso, no son un mini proceso ni nada por el estilo, son un flujo de ejecución y que tiene el mismo PID, la misma memoria, el mismo binario, o sea, lo comparten a eso, nada más que ejecutan rutinas distintas, tareas distintas. Eso está bastante fácil, digamos, entender porque yo le digo cuando lo creo que ejecute puntualmente una tarea en particular y no se sale de ahí. ¿Está? Esa es, y pudimos ver que comparten variables globales y ¿qué otra cosa habíamos explicado? Y bueno, que tienen vida propia, como podemos ver que a veces hace una cosa y a veces hace otra. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Sí, profe, se entendió bien. O al menos un poco mejor que en la parte teórica. Porque la parte teórica es muy... Pero bueno, esto... Bueno, y ahora les voy a mostrar un ejemplito más que básicamente creo dos hilos. Uno que creo que toma una variable global que la suma, no sé, 10.000 veces y el otro que la resta 10.000 veces. Por lo tanto, siempre el valor final debería ser el mismo. Creo que se llama problema, sí. Es básicamente casi lo mismo que hicimos, nada más que hice un par de whiles. Vamos a hacer una carrera entre... Pero, ¿por qué carrera? ¿Quién está corriendo? Vamos por partes, le explico les muestro qué hace, pero básicamente creo que le agregué una cosita. Acá en vez de llamarle H1, H2, le puse suma y resta, lo creé igual. En vez de TID1 le puse hilo 1 y hilo 2, entonces yo hago join del hilo 1 y hilo 2, hasta ahí está todo perfecto. Tengo una variable que se llama saldo que vale 0 y muestro en main después que terminan los hilos
el que resta y el que suma la variable, por lo tanto debería valer siempre, ¿cuánto? 0, debería. 0. Acá los hilos tienen vida propia y este lo que hace, el que suma y el que resta, fíjense que hace lo mismo, que es 10.000 veces suma esa variable y este 10.000 veces la resta, ¿sí? En realidad no debería haber condición de carrera porque la variable i, en ambos casos, son variables que tienen alcance a esa función. Entonces, supónganse que el planificador ejecutó, no sé, estos son 10.000, 5.000 veces esto, por lo tanto el saldo es 5.000. Si después cambia a este y lo ejecuta 10.000 veces, el saldo sería menos 5.000, pero en algún momento más adelante ejecutaría la otra que le quedan desde 5.000 y iría a valer 0. No importa cómo toque el planificador, si ustedes leen este código, en principio debería dar 0. ¿O no? Menos de que algo Pero falle, si se no llega a ejecuta cero. solo uno, va a dar 10.000. Y pero, ¿por qué se ejecutaría solo uno? Y no sé, el planificador nunca pasó al otro, por ejemplo. No, bueno, pero... Y es que bueno, que si no se ejecuta uno, nunca terminaría este, por ejemplo, o este, y nunca mostraría el cartel este final. Está bien, Acá pero no- por mirá, ejemplo, si lo que se queda en podemos- el primero y suma 7.000 en el primero, después el otro solo le puede restar 3.000, entonces nunca va a llegar a ser. En ese no, caso. ¿por qué? Pará. Este le suma La variable de 7.000. control es i. ¿Cómo? Que claro, la variable de control es i, no afectaría lo que varía en saldo. Pero es interna. O sea, es Claro, interna claro. cada función. O Ah, sea, es interno. cada uno tiene vida propia. O sea, si bien no son Perdón, espacios de estaba memoria pensando distintos. que era una variable No, global. bueno, vamos a hacer así, miren, chicos, no. No, bueno, si fuera global ahí sería un lío. Esta le voy a poner J, replace J, J, listo, ahí está. Así no nos peleamos. Entonces esto, o sea, no hay forma que no de 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque no Sí, importa, o sea, lo que sabemos es que esto, digamos, no importa en el orden que se vayan ejecutando, no necesariamente siempre va a ser los 10.000 veces uno y los 10.000 veces el otro, sino capaz que acá hace 2.000, después acá hace 5.000, después hace acá otros 3.000, acá hace 2.000, pero bueno, en definitiva siempre al final se van a ejecutar 10.000 resta y 10.000 sumas, ¿sí? Bueno, el título del programa se llama Problema. Uy, hilo, ahí está. Bien, si yo ejecuto esto, problema hilo, genial. Hola. ¿Ves? Se gastó el programa y empezó a andar... No, ahí se arregló. Reiniciemos en Windows y ahora... Uy, anda peor. Uy, anda muy mal. Si fuera saldo en vez de valor y fuera mi caja de ahorro, bueno, voy casi siempre... Bueno, acá gané plata, acá perdí, bueno, acá gané un... no sé, voy para atrás. Uy, ahí gané un montón. ¿Qué pasó? ¿Qué pregunta? Esa pregunta, hasta lo que vimos hoy, no tiene respuesta, chicos. No tiene respuesta, digamos, con los conocimientos que tenemos hasta hoy. ¿Sí? No es por un tema de overflow en alguna variable. O... No, porque vale 10.000. Las variables estas tienen, creo que el entero por defecto son 60 y pico mil, ¿puede ser? 65.000 me parece. O 32.000 más menos, No. O sea... ¿Cuánto es un byte? Claro, le voy a poner menos. De todo. 2.000 más menos. Claro, gracias. Le voy a poner menos y usted va a decir, no, ya se arregló. Ahí lo voy a compilar. Profe, ¿eso puede ser un problema con las variables globales? No, ahí ya lo arreglé, chico. El problema era que eran muchos. Bien, la respuesta es no lo arreglé. Y lo único que hice yo con ese bucle aumentaba la probabilidad que ocurriera el error, pero nunca lo arreglé. Entonces yo al disminuir la cantidad de iteraciones, disminuyó la probabilidad, pero nunca lo arreglé.
O sea, quizá ahora de 10.000 veces que lo corra, falle una, pero va a fallar en algún momento, no sé cuándo. Y tampoco tiene que ver con la variable global, porque la variable global, o sea, hay, vamos a Profe, dibujar. probabilidad de error de que se ejecuten todos los... La cantidad de veces que está hecho el while en cada No, porque porque ojo, no, se ejecuta todas esas veces. A ver, ¿cómo podríamos hacer para mostrando la variable J. Claro, pero no la voy a mostrar ahí porque si no va a ser un lío. Pero ¿qué pasa si la muestro acá? Printf, digo, si la muestro acá al medio voy a tener un montón de entradas, salidas mostrando la pantalla, va a ser un lío, pero... Sí, va a tener 1000. Claro, 1000 más 1000, J, pero lo voy a dejar en 10.000 para que vean, para que tenga más probabilidad que me suceda el problema. Porcentaje de barra n, coma j. ¿Está bien eso? Sí, creo que sí. Y acá voy a hacer, después que haga este, y listo. Uy, no, R, I, ahora sí. Ya lo vamos a ejecutar. Ah, me olvidé poner un 0, chicos, perdón. Claro, me quedó este otro. Ahí sí no va a dar 0 nunca. Pero igual no anduvo bien porque acá me debe haber dado 10.000. O 9.000 y me dio 8.992. Lo compilo y lo corro. Genial. Oh, yo creí que lo había arreglado. Y no está arreglado. Fíjense que... o sea, si llegó a ese punto es que hizo la suma y este hizo la resta. Bien. No, ahí se arregló. Uy, se gastó. Profe, el problema puede tener que ver con algún tema de memoria que sobrescriba en algún punto que no tenía que sobrescribir. Un procesamiento en paralelo a lo mejor. Claro, en realidad tiene que ver con que lo vamos a ver y vamos a ver toda una clase, las distintas alternativas, y tiene que ver con sincronización. Este tema se los dejo así. Ustedes ven este código y ustedes deberían decir, esto anda bien, siempre va a andar bien, no tiene forma de fallar. Si no tienen presente que esto puede tener problemas de concurrencia, bueno, van a encontrarse errores que lo... Claro, si son hilos independientes que no tienen que hacer cosas que se relacionen, digamos, como claro, no ahí habría no va a tener problemas, claro, exactamente. Claro, el problema es la dependencia. El problema es que, o sea, hay dos hilos o procesos, lo que fuera, dos entidades que quieren modificar algo a la vez, y bueno, ustedes dicen, pero a ver si lo hace uno u otro, y bueno, no es tan así. Sí, a lo mejor hay uno que se queda sin hacerlo y el otro lo hizo. Y si pongo profe, tiempos diferentes, por ejemplo, un slip de 0.5 y otro acá si lo haces en momentos distintos, claro, si lo haces en momentos distintos lo vas a solucionar. Esto se los muestro en realidad porque nos vamos a topar con esto, entonces vamos a una clase entera de por qué pasa, cuál es el problema concreto, se lo voy a explicar bien, y a ver mecanismos para solucionar este y varios problemas de sincronización más, pero genéricamente esto será un problema de sincronización. Cuando no es determinístico, o sea, yo lo corro una vez y otra vez y van cambiando, sobre todo el resultado final es que tengo un problema de concurrencia, ¿sí? Pero, o sea, no es que ande mal lo que estamos haciendo, sino que no estoy teniendo en cuenta algunas cosas por trabajar en paralelo. Pero bueno, eso se lo quería dejar picando, como diciendo, ¿qué pasó? No, ¿por qué nos anda? ¿O por qué a veces anda y a veces no? Como yo le puse que haga una iteración bastante grande, o sea, tengo más probabilidad que falle, pero si hubiera hecho el mismo ejemplo, que ese sumaba 1 y restaba 1, quizá si lo corría, no sé, 10.000 veces, capaz que en una me salía mal. Pero si lo corría 10.000 veces, se nos acababa la clase y no lo podíamos ver. Por eso lo metí en un bucle, básicamente, pero no es un problema del bucle. Es un problema de que muchas veces más tengo problema de concurrencia y en algún momento se va a dar ese problema. Bien, bueno, ¿se entendió hilos? Esto no se hagan problema porque este tema lo vamos a ver aparte, otro día una clase entera con esto. Pero se entendió hilos,
pros y contras. Nunca vimos cuando explotara, pero bueno, sí, pero explota. Quedan 5 minutos, profe. A ver, podríamos intentar hacer alguna... A ver, lo voy a hacer que explote... ¿Qué sé yo? A ver. Uy. A ver que explote. If saldo igual a, no sé, 5000. Y acá entre llaves. Y acá podría poner, a ver. Saldo igual a saldo dividido 0. ¿Esto funcionará? Esto va a explotar, seguro. No sé si se va a quejar en compilación. ¿Explotó o hizo un warning? Es un warning, ¿no? Nomás. Bueno, listo. Lo vamos a correr. Le va a dejar explotar cosa tranquilo. Ahí está, fíjense. Floating point exception, core down. Explotó y nunca terminó la otra parte. Profe, ¿por qué con el anterior cuando lo ejecutó sí lo dejó? O sea, es como que hubiera decrementado y no hubiera pasado por ese if directamente. Claro, nunca pasó por 5000. ¿Cómo puede ser No eso? sé, eso no podría ser. Es que en algún punto... Y suponete que iba por 3000 y pasó el problema ese. No, pará, no, esperen, porque acá podría ser que el otro haya decrementado mucho y nunca llegue a 5000. Lo que yo tendría que hacer es... También es J. Claro, exactamente, eso debe pasar. J. Sí, no, esto fue un chastrinada mía. J. Ahora va a explotar todas las veces. Make. Sí, te creo, chao. Y ahí, bueno, se ve claramente que si el programador es medio queso como yo, va a explotar el programa. O sea, ahora estoy viendo por 0, pero podría recibir datos de entrada, quería abrir un archivo que no existe, un puntero que no le puse, no le asigné un valor, entonces quiero asignar una posición de memoria de un puntero que todavía no lo inicialicé, y así millones de problemas podría tener. Entonces, si soy un mal programador, bueno, programar con hilos no me va a ayudar. Debería mejorar mi programación. Bueno, creo que logramos en práctica un poco poner más en contexto el marco teórico, que es medio teórico, demasiado. Bueno, quizá el juego, como les digo, me conecto un rato con los docentes de práctica y por ahí para aclarar quizá algunas preguntas más de la metodología del parcial, que todavía no la tengo clara, porque como les decía más temprano, hoy lo decidimos. ¿Dudas, preguntas de esto, chicos? ¿Hasta acá cómo fue? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Sí, profe, se entendió. Me falta lo de siempre. Me estaban haciendo olvidar. No sé cuántos minutos quedan. Pensé que habíamos parece... ya. No, para nada. Son 6 preguntas. Profe, bueno, el video de la clase lo va a subir hasta acá para volver a ver esos ejemplitos después. Sí, por supuesto. Ahora estoy grabando, así que denle ahí y nada, son 6 preguntas. Y listo, buen fin de... bueno, nos vemos el jueves. Espero que sean... Esto voy a parar de grabar. Stop record.